Bienvenidos y bienvenidas al Rincón de Keren. Hoy tenemos con nosotros a Rusli Kachina. Antes de que nos cuentes quién eres y cómo has llegado hasta donde has llegado, hoy vamos a hablar de cómo es la realidad queer. Es una visión algo distorsionada en los medios de comunicación. Creo que se sabe poco sobre las migraciones afroqueer, el trauma migratorio o se tratan a las personas que llegan a España. Porque es importante saber que lo colectivo LGTBI es muy diverso. Pero primero hoy tenemos aquí a Rusli y te doy la bienvenida al Rincón de Keren. Y Gracias. también preguntarte, ¿qué es ser queer? Bueno, Keren, gracias por haberme invitado. La verdad, yo creo que ser queer va mucho más allá de lo que últimamente se intenta vender en redes sociales y los medios de comunicación, porque para mí ser queer es una identidad, es una cultura. Va mucho más allá también de cómo tú te ves, sino que es una cultura, ¿no? Ha nacido para eso, para integrar a todas las disidencias por completo y a todas aquellas personas que se salen de la normativa hegemónica de género binario masculino y femenino. Por eso hay mucha gente que me dice por su orientación sexual y su identidad de género, es que yo soy queer. Digo, amor, si tú ya te sales de la normativa Mm. binaria de género, tú ya eres queer, ya perteneces a la cultura queer. Pero después, vivir en Europa siendo una mujer africana, que ha venido aquí recientemente, me he dado cuenta, desde hace mucho, desde el día que llegué, que la cultura queer es diferente dependiendo del contexto, el lugar político y de donde tú vengas, porque la cultura, tal y como los africanos tenemos nuestra cultura africana, la cultura queer africana existe y muchas veces cuando llega a territorios hegemónicos blancos no congenia porque necesita como llegar a deconstruir y construir ciertas cosas que ya daba por hechas. Y aún así, desde la mirada del país de acogida, no tienen conocimiento de que existen otras maneras de ser queer que no sea hegemónico, blanco, LGTBIQ más colonial. Porque yo siempre lo repito, LGTBIQ más es una terminología colonial. Lo utilizamos para comunicarnos, pero es así. Los términos al final acaban como desorientando y también desinformando, ¿no? Sí. Que creo yo que sería la palabra. Hmm. Entonces, hagamos un salto en la historia. ¿Cómo eras de pequeña y qué inquietudes tenías? Fíjate que yo de pequeña simplemente quería ser, ya sin ser niña, sin ser niño, simplemente quería ser, ¿no? Quería ser un ser vivo que existe en un ámbito familiar, en un contexto social católico, apostólico, romano, franquista, Guinea Ecuatorial, Ya donde lo sé. único que yo quería es ser y libremente. Pero me empecé a dar cuenta que desgraciadamente antes de nacer los roles de género ya estaban construidos, ¿no? Ya estaban ahí. Y yo tenía que encajar en uno de ellos dependiendo de mis genitales, desgraciadamente. Pero la inquietud de por qué no me puedo poner una falda, por qué no le puedo pedir prestado la peluca a mi madre, por qué no me puedo pintar los labios, ahí empezaron mis preguntas de qué es ser una niña o qué es ser un niño. Pero es que mis preguntas se multiplicaron por dos, porque resulta ser que al tener un hermano mellizo y él cuestionándose de por qué no podía como encajar dentro del género masculino, pues yo he dicho, vale, yo pregunto por él y pregunto por mí. Y ahí han habido muchas inquietudes en un contexto social binario en el que no se me daban respuestas. Mm. Entonces, ¿cómo te definirías? Yo siempre, ahora mismo, considero que soy una persona con el síndrome del culo inquieto, pero cuando era pequeña, simplemente era, fíjate el nombre de mis redes sociales, era una oruga, ¿sabes? O Una sea, oruga. algo que se veía como lo más raro, pero simplemente lo único que quería hacer es tener mi tiempo, sacar mis alas y volar. Y yo me definiría de pequeña como una persona inquieta por completo, una persona con muchas preguntas, quizás simplemente una energía ancestral africana precolonial que ha vuelto a reencarnar simplemente para romper las normas. Y recordemos que la oruga se convierte en una mariposa, o sea Sí. que ahí, mucho que ver. Me gustaría también saber cómo surge lo de la ONG feminista por los derechos LGTBQ+. Somos parte del mundo.
Porque a raíz de esas inquietudes, de preguntar, de señalar, de reivindicar, pues imagino que surge este proyecto. Sí, sí, de hecho, fíjate que de tanto preguntar, cuestionarme, cuestionar a los demás, buscar a más personas como yo, o simplemente buscar a personas disidentes dentro de la diversidad queer y no encontrarlas, me ha llevado a decir, a preguntarme, ¿qué ha pasado que no están? ¿Pero qué ha pasado que no están visibles, que no son visibles, que no se las ve de día y solamente se las puede ver de noche o en fiestas, ¿no? Cuando empecé a buscar y me di cuenta el nivel de precariedad en la que estaban viviendo, el nivel de vulnerabilidad en la que se encontraban, los menores queer dentro de sus propios hogares, me dije, ostras, esto va a peor porque estamos creciendo en un estado que nos ha arrebatado la infancia y la adolescencia por completo, hay un asentismo escolar brutal, las terapias de conversión en las casas de sanación y las iglesias es terrible. Y la maternidad y la paternidad forzada utilizada como terapia de conversión para hombres y mujeres trans, brutal. Yo dije, tenemos que hacer algo. Fíjate, somos parte del mundo, es como un pulpo con diferentes tentáculos, ¿no? Dos tentáculos, tres tentáculos muy importantes. Resulta ser que empezamos a agruparnos, porque eso era más bien algo que tenga que ver también con las etnias de Guinea Ecuatorial. Hablamos diferentes, somos de diferentes etnias, ¿no? Y hablamos diferentes lenguas al mismo tiempo. Por lo tanto, bubis y anaboneses empezamos a juntarnos. Eso nació con una amiga que se llama Echuaca, perdón, otra que se llama Paola, nos juntamos en el centro cultural y ahí como que dijimos, chicas, vamos a empezar a juntarnos una vez a la semana solamente para hablar de nuestros problemas, únicamente de eso, ¿no? Nuestros problemas sanitarios, la formación, la educación, el ámbito laboral, nuestra transición, cuáles son los lugares seguros para nosotras, ¿no? Empezamos a juntarnos dos, tres, cuatro, cinco personas y de repente ya nos juntábamos dos o tres veces y dijimos, ¡hala! Eso puede tener un nombre. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Y empezamos como a hacer el pupurí y ¿somos qué? ¿Somos qué? Y es cuando unas han dicho como nos excluyen tanto, pues chicas, ¿de dónde somos? Y todas dijimos claramente, somos parte del mundo, ¿no? Y estábamos buscando más nombres y hemos dicho, pero ¿para qué buscarlos si ya lo tenemos aquí? Y así nace Somos Parte del Mundo, como una organización pequeña, principalmente encabezada por mujeres trans, ¿vale? De las etnias minoritarias de Guinea Ecuatorial, que nos reuníamos únicamente para hablar de si mañana vamos a seguir vivas. Fíjate cómo son las cosas. En un artículo que salió en el Rincón de Keren hablábamos de esto, de la filosofía africana, pero solo para ponerte en contexto. Sí, En Guinea Ecuatorial, mis padres son de Bioko, ¿vale? Eh, se, prácticamente se sobrevive. sí, Se tiene idealizado a toda África, que son los casi 55 países, de la vida, preciosos parajes, que si playas, que si no sé qué, pero allí es otro mundo, sobre todo en los pueblos. sí. Las zonas Y rurales es como que se tiene muy... de hecho, en África en general se tiene como ese concepto de ya veremos. Ese ya veremos es como tú no tienes que vivir, tienes que existir el día a día, existir literalmente, ¿no? Y mm, somos parte del mundo, pues después nos damos cuenta que llega un embajador, Luis Megal, ¿vale? Luis Megal fue embajador de España acreditado en Guinea Ecuatorial, ¿vale? Sí, en Guinea Ecuatorial y estuvo ahí. Durante el tiempo que estuvo como embajador, pues él vio el panorama LGTB y dijo, mira, por primera vez vamos a organizar una actividad queer en el centro cultural. ujú, Pues una semana de actividades queer y tal, yo no me había enterado. Y estaban participando otras personas del colectivo LGTB. Y de repente él termina su tiempo de embajador en Guinea Ecuatorial, se marcha y la gente que le había conocido a él, que entre ellos está Afropoderosa, que está viviendo ahora mismo en ostras, España, sí, ella había formado parte de ese grupo de Luis Miguel, ¿no? Que habían levantado como un mini colectivo o asociación dentro de la misma embajada, ¿no? De ujú, repente se va Luis Megal y se queda Afropoderosa con otros compañeros, con Trifonia Melibea y otra gente más. mm, Y de repente yo me entero, que yo estaba en mi restaurante, que hay otro colectivo, queer. Y ellos tenían como nombre Diverge, ¿no? Diversidad y todo lo demás. Pues de repente decidimos reunirnos, tanto nosotras que éramos la minoría étnica y principalmente encabezada por mujeres trans, con el otro colectivo que eran básicamente
otro grupo étnico, pero encabezado más por mujeres lesbianas, y decidimos juntar. Nos hemos dicho, vale, no sirve de nada que estemos trabajando por separado o reuniéndonos por separado, sabiendo que juntos somos más, éramos 15 o 16 Más gatos, ¿no? fuerte, sí, claro, Sí, sí, nos sí. juntamos en el centro cultural y después pues ponemos sobre la mesa los dos nombres, Diverge, Diversidad Sexual y Orientación de Género en Guinea Ecuatorial, o Somos Parte del Mundo. Y ahí, entre votos, pues nos quedamos con Somos Parte del Mundo. ¿Qué quiere decir? Que Somos Parte del Mundo nace en 2016 como una organización social por los derechos de las personas queer en Guinea Ecuatorial, aunque queer no lo diría yo así, lo llamaría Kumzaha, Nangeta Shipoto, Izdikodzane, con nuestras propias lenguas, ¿no? Y nacemos desde el 2016 hasta ahora y seguimos trabajando. Muy bien, como dirían en catalán. Mandica catalán. ¿Crees que en España se vive en una economía sumergida? ¿En qué ámbito? ¿Más bien en el ámbito queer o en general? En el ámbito queer. O Eh, a nivel de las personas racializadas afro en los lugares que ocupan, los espacios que ocupan. Vale, y yo iría más al ámbito queer porque principalmente, y queer específicamente, dentro de lo que son las mujeres y los hombres trans. No, las Vale. mujeres trans únicamente. Porque hasta el día de hoy hemos sido hasta el día de hoy el caballo de Troya en todo lo que son la visibilización y como el reclamo de derechos que son nuestros y nos estamos dando cuenta que la precariedad afecta mucho más a la mujer trans. Es que cuando estamos hablando de la crisis de la vivienda o estamos hablando de lo malos que son los salarios últimamente, peor en el tercer sector, nos damos cuenta que a ti si te afecta como una mujer cis blanca, le afecta el doble a una mujer cis negra, le afecta el triple a una mujer cis lesbiana, le afecta el triple a una mujer cis con discapacidad, pero debajo y debajo y debajo de todas esas precariedades Una está la situación. mujer trans. Ujú. ¿Con qué situaciones se encuentran las personas queer a la hora, por ejemplo, de salir a la calle a trabajar o en la vida cotidiana? Pues fíjate, principalmente se encuentra con el estereotipo de lo que es una persona queer, ¿no? O sea, que no encajas. También se encuentran con demasiado estigma y también con mucha presión social desde la mirada binarista de género, que incluso a veces antes de salir de casa tienen que hacer un trabajo de horas o media hora de me cambio 30 veces porque cómo me va a ver la gente, cómo me va a leer la gente, ¿no? Pero eso va más bien en el ámbito también, otra vez vuelvo a redundar, en el ámbito de las mujeres trans, ¿no? Cuando tenemos que salir de casa, tenemos que hacer un trabajo brutal. Por ejemplo, yo, hay momentos en los que yo, por eso no puedo separar la interseccionalidad, las interseccionalidades que me atraviesan, ¿no? Porque hay momentos que cuando tengo que salir de casa con el pelo afro, me lo pienso 20 veces, Carmen. Mm. 20 veces, porque entre que me han metido la mano en el pelo, me han estirado el pelo para verificar que no es una peluca, me han hecho comentarios, me han estado haciendo fotos, hay momentos que digo, mira, me voy a poner un turbante y salgo antes. Pero después está el tema de las mujeres trans que no cumplen con este estándar de belleza, de feminidad hegemónica de lo que es una mujer, ¿no? Desde la mirada patriarcal, obviamente, ¿no? Desde la mirada del hombre. Y cuando salen a la calle, pues se sienten con esa presión de, me están mirando porque soy trans, soy lo suficientemente trans, o incluso tengo compañeras que no hablan en el metro si tienen que coger el teléfono porque dicen, es que mi voz no se nota femenina, y si hablo por teléfono, me van a mirar mal. Fíjate hasta dónde, del camino de tu casa al ascensor, del ascensor al metro, del metro al trabajo, ya estás completamente dañada. Te sientes cohibida o cohibido, pues según cómo te sientas, se sienta cada una, Sí, o cada uno, o cada une. Eso genera, supongo que una frustración porque no puedes ser tú mismo, ¿no? No me sale en catalán, pero o sea, en ver, en contra de... no me sale. Es decir, ser tú mismo sin contar con lo que pueda llegar a pensar el otro que te ve por la calle simplemente pasando por allí, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de opresión, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque no es solamente cambiarte el nombre y que te dejen, que no te dejen, ¿vale? Me refiero a los derechos humanos. A ver, porque hay siempre una barrera entre ellos y nosotros. Y este vídeo está resonando con... Si este vídeo está resonando contigo, suscríbete y dale me gusta. Bueno, yo creo que principalmente cuando estamos hablando de opresión estamos hablando de grupos sociales e incluso una estructura de poder que se encarga de encasillar a diferentes grupos. Desde ese punto ya estás notando qué privilegios tienes dependiendo de quién seas y cómo quieres agradar, ¿no? A la hegemonía. Y desde ese momento pues ya estaríamos hablando, e incluso antes de hablar de un tipo de opresión estructural, esquematizada, planeada y planificada, estaríamos hablando de un tipo de opresión que se nos ha vendido de manera sutil, ¿no? Como lo que te estaba contando anteriormente. Las miradas, el cómo te tienes que comportar, cómo tienes que ser una mujer, cómo te tienes que identificar, cómo te tienes que expresar, cómo es que tienes que pasar por una cirugía para que se te valide como mujer trans, cómo es que hay un sistema que no te permite cambiar y modificar tu nombre como persona trans migrante, porque es una ley que únicamente ampara a las personas trans europeas y españolas, como lo es la ley trans española. Estamos viendo las microopresiones que hay como para llegar a una macro opresión que es mucho más grande, que es el sistema. Pero el sistema lo que se ha encargado es como dejar micropresiones debajo donde las mismas personas de tu día a día que te acompañan en tu cotidianidad son las que se encargan de ejercer esa violencia contra ti. Parece que no vamos para adelante, sino para atrás, jolines. No, es que no me entra en la cabeza. Muchas veces pensamos que conocemos lo suficiente en la ecuatorial, por ejemplo, pero ¿cuál es la situación real que se vive y se vivió en Guinea? A ver, Guinea Ecuatorial muchas veces, cualquier persona que diga ahora mismo que conoce Guinea Ecuatorial, porque muchas veces creemos que lo conocemos, pero que no vive ahí y que no lee de ahí, es difícil, porque para mucha gente, Guinea Ecuatorial ha dejado de existir hace mucho. Hace mucho, Guinea Ecuatorial no se llamaría Guinea Ecuatorial, tendría el nombre del dictador. Estamos hablando de 46 años de opresión, ¿no? O sea, Claro. tendría su nombre, ya no tiene nombre de un país. Es que Guinea Ecuatorial ya no es un país. Guinea Ecuatorial ni siquiera es una dictadura. Guinea Ecuatorial ya es un bien de una familia. Que eso es lo peor que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa en Guinea Ecuatorial? Que Guinea Ecuatorial no existe, no hay esperanza de vida, no hay esperanza de futuro, no hay una educación digna, una formación digna. Guinea Ecuatorial no ha evolucionado para ninguna parte. El nivel de analfabetismo histórico que tiene Guinea Ecuatorial en cuanto al contexto africano y el mismo país, el nivel de normalizar la violencia que se ha ejercido sobre los pueblos es grandísimo. Grandísimo. Yo considero que en Guinea Ecuatorial es como que la gente ya existe porque, bueno, le ha tocado nacer ahí, pero te lo juro que ahora mismo le pones un visado y un avión a todos los guineanos, ese país se queda vacío. Me lo creo, me lo puedo creer. Hay muchos impedimentos también, además, ¿eh? Hablo con gente, con literarios que de allí de la zona y hay muchos impedimentos. Interviniste en 2023 en las jornadas sobre los derechos de las personas LGTBQ+, me parece, migrantes en España, organizado por FIAR, si no me estoy equivocando. Y yo quiero saber cuáles son esas deshumanizaciones que surgen en España a las personas migrantes. A ver, mayoritariamente las personas migrantes cuando llegan a España hay dos miradas súper importantes que tenemos que tener en cuenta, principalmente dependiendo de las barreras o intersecciones que te atraviesen, ¿no? Porque si no hablas el idioma ya tienes una barrera más de grande, porque eh, hay personas que no les interesa aprender idiomas, es como aprendes castellano, no parla catalán, y ya está, tranquilamente, ¿no? Pero nos encontramos que muchas de ellas, yo voy principalmente al continente africano. ¿Cuántos países de África hablan español? Uno. De este uno de casi esos 54 países, 55, francés, inglés, portugués.
¿no? Para que veas la primera barrera. Ahora, cuando hablamos de deshumanización, lo ven como personas a las que hay que tutelar. Desde el momento que ya viene una persona migrante que está de manera irregular, no ilegal, irregular en territorio, ya lo ven como personas que hay que tutelar. Pero aparte de personas como hay que tutelar, es que no están viendo personas, están viendo números y cifras que van a llegar a convertirse en economía para la Unión Europea. Punto. Es que muchas veces cuando la gente está hablando, por ejemplo, de las ayudas y no sé qué lo otro, a ver, calculemos, es que se están viendo a migrantes como números para quitar dinero en los bancos europeos. Dineros en los bancos europeos, de bancos europeos que están explotando y expoliando los bienes del sur global. O sea, hay un círculo ahí, ¿no? Y de hecho, con esas personas migrantes vienen aquí niveles de deshumanización. Primero, el llamado, mal llamado integración, que no existe, porque aquí lo que estamos diciendo que integración tiene que ver con la integración aquí tiene muchos matices, como dejar de hablar tu lengua, no encontrar los productos que quieres comer en el mercado de Mercadona, porque tienes que ir a un mercado particular, hasta Getafe o a no sé dónde, o al Colcón donde viven todos los negros a comer, ¿sabes? Es como, es muy sectario absolutamente todo, ¿no? Y después el tema de cómo vas a regularizar tu situación estando en territorio. El arraigo social, arraigo familiar, arraigo por formación. Y tú miras todos esos arraigos que yo lo manejo todos los días, por ejemplo, el arraigo social, tienes que estar 2 años empadronado en territorio. Te preguntas, vine ayer. El arraigo por formación, tienes que tener un mínimo de no sé cuántos miles de euros en la cuenta. Lo vendí todo para venir. ¿En serio? Eh, Hablas de arraigo familiar, cariño, es que no tengo ningún familiar que fue español. Aquí te quedas, ¿no? Hablamos de matrimonio o pareja de hecho, que la gente se está casando ahora mismo, que hacen pareja de hecho, y si es un amigo, una amiga, una persona que has conocido random y necesita dinero, como mínimo te cobra 3.000 euros. Esto sin hablar del trámite que tienes que hacer legal. Eso es el dinero que va a su bolsillo, ¿no? Por casarse contigo. Y si hablamos de protección internacional, la ley de extranjería no ha cambiado hasta ahora y no creo que vaya a cambiar de aquí a pronto. No hay citas de asilo disponibles, las citas se están pirateando, como mínimo las están vendiendo a Madrid a 400 euros por la cara, y eso no te garantiza que vayas a encontrar una cita o que la tengas, y ahí tú te das cuenta que poco a poco existe un sistema que está construido para deshumanizar a personas. Completamente, ¿no? La ley de extranjería es lo primero, ¿no? Ese primer eslabón. Y después, cuando no hablas el idioma, ya te encuentras con la barrera de. Yo siempre, cuando atiendo a la gente, digo: bienvenido al país donde si no trabajas no tienes papeles y si no tienes papeles no trabajas. Punto. Wow. Es que no hay más. No veas, me estoy quedando, pero vamos. Wow. Muchas personas afirmadas en sabor a queer que vienen con estudios y no pueden ejercer de aquello que han estudiado en sus lugares de origen. ¿Qué crees que está fallando? Bueno, quedamos o no, en parte tiene que ver con el modelo. Yo digo siempre, la colonización no ha acabado. Ha cambiado de modelo de ejercer violencia, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué todos los países del sur global, si tú viajas de un país, por ejemplo, de Europa a otro país de Europa, tienes los estudios que Europa considera que deberías tener, pero si vienes de un país del sur global, por más que hayas hecho el magisterio o el doctorado, no vale para nada, porque Europa sigue teniendo esa perspectiva de ellos son inferiores. Y por más que hagan lo que hagan, puedes hacerte el doctorado que tú quieras, seguirá siendo inferior, calculando que la mayoría de los países del sur global estamos todavía estudiando bajo las métricas de Europa. Porque Guinea Ecuatorial, el sistema educativo de Guinea Ecuatorial no ha cambiado, sigue siendo lo mismo que de España, solamente que han modificado los nombres. Igual que la ESO, la secundaria y los demás, y vas a la universidad y te preguntas, ¿para qué estudias tantos años y sabes que tu formación no es válida fuera del continente africano? Pero ojo, para que veamos la diferencia, si eres un licenciado y sales de España o sales de un país de Europa y te vas al sur global, no se te convalida los estudios porque tú tienes la capacidad simplemente por venir de.
del Te primer has mundo. venido aquí como ave fénix y te has convertido en un guapo y rico. Es que teníamos que analizarlo, o sea, tú vienes de ser global y tienes que hacer una convalidación, un baremo, un no sé qué y lo demás. Sí, lo sé. Pero cuando vienes del primer mundo y vas al subglobal, eres licenciado y eres licenciado. Mm, Y ya está. Pues sí. es un sistema de colonización que no ha cambiado, es solamente que ha cambiado la estrategia, ¿no? De ver siempre, siempre como categorizar a la otra edad como inferior, ¿sabes? Mm. ¿Y qué papel crees que juega la comunicación con respecto a la procedencia de las personas LGTB? Los medios de comunicación, Ujú. poco. Muy poco, porque yo creo que al fin y al cabo ya somos solamente contenido. Contenido para likes, contenido para reviews, contenido para comentarios, contenido para seguir en redes, para seguir, subir en estadísticas. Es que no somos otra cosa, por ejemplo. Ahora mismo, un ejemplo palpable, Senegal. Senegal hace poco ha endurecido la pena de 5 años que tenía para prisión para las personas del colectivo LGTBI y ahora la ha endurecido a 10 años de prisión. ¿Qué han hecho los medios de comunicación europeos? Todo el mundo lo ha difundido, todo el mundo habla de lo malo que ha sido Senegal y todo lo demás. ¿Has visto alguno que haya llegado a hablar de un diálogo para crear una estrategia de que esto se tenga que derogar? Ninguno. Pero hace unos cuantos días el presidente de Senegal que firmó esta ley estaba en España, en la Moncloa, con el rey y Pedro Sánchez, hablando de acuerdos. Y ahí tú te dices, y ahí cuando yo analicé, yo me dije, es que Europa no se sienta con el sur global para hablar de derechos humanos. Se No. sienta para hablar de acuerdos económicos, no de derechos humanos. Y si se van a sentar únicamente para hablar de acuerdos económicos, que no hablen ni traten el tema de las personas del colectivo LGTBI que tenemos vida en el subglobal, simplemente para tener esta mirada de primermundista y persona educada que entiende y respeta los derechos humanos, porque no es así. Nosotros somos noticia, un bombo y desaparece. Y después viene el presidente de Senegal aquí, firma lo que tiene que firmar y se marcha. Pero nunca Europa, es que Europa no se sienta con el Sur Global para hablar de derechos humanos. Bueno, el hecho de que quieran parecer, no hayan tenido humildad de reconocer que ciertas cosas no tienen por qué ser todo o blanco o que también vienen de afuera o X, o que hubieran personas del colectivo que hubieran conseguido cualquier cosa, eso a los blancos, a la hegemonía blanca, no les sienta nada bien. Y seguimos con la historia negra, porque es un sinvivir. Si ya nos han extirpado de las páginas de los libros, imagínate, ¿no? Imagínate. Y en medio de todo esto has conseguido incluso sacar un libro. Eh, Cuéntanos, adivina quién soy. ¿Qué te dice eso? Bueno, yo creo que esa era como la pregunta. A ver, cuando yo era pequeña, me acuerdo, fíjate, qué inocencia, que ni siquiera yo tenía capacidad ni megabytes ni gigas en la cabeza para guardar información. Donde cada vez que nos llevaban en el brazo, mis tíos, me acuerdo que venían a casa, era como, o nos llamaban, es que tenemos muchos nombres, ¿no? Mi hermano mellizo y yo. Nos llamamos Joaquín y Joaquina, nos llamamos Ruslan y Rusmila, nos llamábamos Papu y Mamu, ¿sabes? Y cada vez que nos veían y nos cogían en el brazo, nos decían Papu, Mamu, ¿quién que fumoso? Más en plan nos cantaban, ¿no? ¿Quién es más guapo que el otro? Y nosotros ahí con salivas y chupetes en la boca, cho, 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 ¿no? Y cada vez que íbamos con esos padres cogidos de la mano al mercado tal, cada vez que salíamos con nuestros padres, por ejemplo, la vigilia o en la Semana Santa y tal, mi papá nos ponía la misma ropa, ¿sabes? Una camisa y un pantalón a los dos. A mi hermano me hizo y a mí nos cortaba el pelo a los dos, fíjate. Mm. Y como la gente ya daba por hecho, ya lo sabía, que mis padres tenían un niño y una niña, siempre que nos veían, es que les costaba distinguir, lo necesitaban y preguntaban, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Hola. Y mi papá se quedaba, pero ¿quién es quién? ¿Quién es la niña y quién es el niño? Y siempre tenían que dar explicaciones, ¿no? Pero desde ese momento yo me di cuenta que a veces cuando yo iba sola, a encuentro de mi madre, a alguna fiesta o tal, y preguntaban,
¿tú eres la niña o el niño? Ah, si ahí no estaba con mi padre, tenía la oportunidad de decir, soy la niña, ¿sabes? O sea, al final, y es como, y esa pregunta de adivina quién soy yo. La gente siempre preguntaba, ¿quién es quién? Pero hubo un momento en el que me pregunté, pero en realidad, ¿quién soy yo? Y es Ujú, triste que tengas 5 años y que le preguntes a tu mamá quién eres tú. De por qué no puedo ponerme un vestido, por qué no puedo tener una muñeca, por qué lo que está entre mis piernas no hace match con mi cerebro, no hace match con mi mente, por qué no puedo jugar con las otras niñas en el recreo, por qué tengo que ir en la primera comunión vestido de traje de marinero, que no era el mío era de nigeriano, es el aguara este que se pone. ¿Por qué tengo que ir vestida así si yo quiero ir un vestido de princesa como todas las demás? ujú. ¿No? Y ahí es donde nace en parte este libro, ¿no? Adivina quién soy yo, como yo creo que las personas queer, en su mayoría las personas trans, nos hemos llegado a preguntar eso en realidad. ¿Quién soy yo? ¿Un ejemplar que quiere ver la sociedad o simplemente yo? ¿Cómo es Monkey y Sonky en el libro? Pues Donkey Monkey normalmente son dos peques que simplemente quieren ser ellas mismas, dos mellizos que lo único que hacen es encontrar a través de la magia, porque es un mito y tiene algo de realidad dentro de las culturas africanas, que yo he nacido dentro de ese mito y todas las ceremonias que se me han hecho en Rebola han tenido que ver con este mito, ¿no? Que los gemelos y los mellizos son brujos, literalmente, ¿no? Son, como dirían en Europa para romantizarlo, son seres mágicos. No, son brujos, literalmente. Y Zonky y Monkey, como mellizos que son dentro de esa historia, han llegado a encontrar la magia. Y la magia, que sus padres ya sabían que algún día la iban a encontrar, solamente que tenían que aprender a dominarla, que es como un poquito lo que se les ha ido de la mano dentro de la historia a la protagonista y a su hermano, pero yo creo que solamente son dos peques que quieren ser. Y como se han dado cuenta que el mundo real es muy hostil, pues han decidido crear un mundo mágico donde se puedan sentir bien consigo mismos. Es muy bueno porque la magia permite como que todo pueda convertirse en algo realidad, que todo sea posible, ¿no? Entonces ahí la imaginación, el proceso de escritura, imagino, ¿vale? Porque yo también soy escritora, pero debe ser liberador. De hecho, yo utilizo la escritura como terapia, mucho como Toma ya. terapia. Entre otras cosas como hacerme el pelo, uso la escritura como terapia porque fíjate, yo empecé a escribir desde muy pequeña, pero yo escribía para mi hermano, solamente para mi hermano, porque a mí me Ujú. gustaba contar cuentos, inventarme las historias, historias en las que quizás yo me ocultaba detrás de la protagonista o la que le rompen el corazón o la que se queda embarazada y desaparece el esposo, ¿sabes? Yo me escondía ahí detrás y era como, bueno, si este mundo real no me permite ser, ¿por qué no escribo? Y me di cuenta que a mi hermano le encantaba leerme, pues de mi hermano a una compañera de clase que se llama Renata, pues constantemente me pedía manuscritos y ya me quedaba los fines de semana como que sí que tengo que escribir. Y encima escribía Dámelo y ya, dibujaba, dámelo ya. escribía y dibujaba y era como, para mí era liberante, me liberaba un montón y dentro de la escritura he visto que se pueden crear mundos y en esos mundos podemos vivir. Ujú. Y para terminar, ¿crees que hay algo que se tenga que puntualizar? Yo creo que sí, en parte reconstruir las historias, pero hablo de reconstruir las historias desde el punto más narrativo profundo de la historia queer africana existe, Ujú. se tiene que reconocer, se Se tiene que tiene que escribir. conocer y además se tiene que hablar de ello. El primer paso es hablarlo. Y esto es cosas que pasan desapercibidas en un lugar en el que las personas que sí han luchado, han conseguido sus objetivos y están en el camino. En España, porque una vez más hay que cambiar esta narrativa con respecto a las personas negras. Desde el Rincón de Queren, nos vemos pronto y cambiemos el algoritmo.